en el gobernante de todos los egipcios. ¿Y cómo llegó esa persona a convertirse en faraón? Pues mediante la guerra. Va a tener que derrotar a sus rivales, los demás reyes que querían lo mismo. Y así se convierte pues en el señor absoluto de todos. ¿Ya? Así que esto es política, y la política es pues la lucha por el poder. Lucha no necesariamente violenta, ¿no? Puede ser pues de otra forma, ¿no? Las elecciones son parte de la lucha por el poder, pero dentro de los cánones democráticos, porque no se están disparando los candidatos, ¿no? Sino una lucha a partir de ideas, ¿no? A partir de propuestas y de muchas mentiritas, ¿no? Claro que sí. Entonces, tenemos de igual manera, pues, cómo se convierte en faraón. Se le llama faraón no a cualquier rey de Egipto. Para que sea faraón, tiene que ser el gobernante de todo Egipto. Es decir, tanto del Alto como del Bajo Egipto. Por eso cuando coloco la imagen de un faraón, acá, dibujo, ¿no? Que cualquiera puede encontrar en internet, pero mira, algo que notamos es lo siguiente, que este faraón utiliza dos coronas. Una corona, dice, representa al Alto Egipto, la zona sur, y la otra corona representa al Bajo Egipto, ¿ya? La corona roja. ¿Por qué el faraón utilizaba dos coronas? ¿Mm? ¿Por qué el muchacho utilizaba dos coronas? Mm, Porque era el gobernante tanto del Alto como del Bajo Egipto en ambas zonas. El primer faraón, ¿ya? Justamente fue el primero en lograr dominar todo Egipto, ¿ya? Correcto, Emily, así es, esa es la razón. Por eso hay otra manera también de llamar al faraón, ¿no? Le llaman el señor de las dos tierras. De las dos tierras. ¿Cuáles dos tierras? Ah, la tierra del Alto y la tierra del Bajo Egipto, ¿ya? Que utilizaban los faraones, ¿ya? Ahí está un faraón. Muy bien. Ahora, ellos necesitan, claro, de gente que colabore con la administración. Tenían visires, que eran ministros, ¿sí? Ministros, ahí están. Ellos apoyan en las tareas de gobierno. Están los nomarcas. A ver, los nomarcas, ¿quiénes eran? Cuando Egipto estaba unificado, eran los jefes de las provincias. A las provincias podemos llamarles nomos. Entonces, los nomarcas serían los jefes de esas provincias. ¿Ya? En sí el término nomo ha evolucionado de ser una comunidad campesina a transformarse en una ciudad, a transformarse en un reino autónomo, a transformarse en una provincia del imperio egipcio. ¿Ya? Así que dependiendo de la época, podemos utilizar el término nomo, eh, ¿no? Según sea el caso. Pues digo, cuando ya Egipto estaba unificado, un nomo viene a ser una provincia de Egipto. ¿Ya? Es un gobernador provincial, el nomarca. Pero por encima, quien le manda es el faraón, ¿ya? Y a los jefes menores, pues no les gusta que les mande pues el faraón. Por eso habrá momentos en que los nomarcas se van a rebelar contra el faraón para tener autonomía en su provincia. Los escribas fueron importantes. Los escribas fueron los secretarios de los faraones. San Marcos nos preguntó también por ellos. Nos preguntó quiénes eran esos funcionarios que llevaban los registros de los impuestos, ¿ya? Porque hay que registrar la gente que está trabajando en la construcción de la pirámide o en otra cosa, o que han traído pues productos como tributo. Hay que registrar, hay que llevar un censo de los trabajadores, hay que saber las cantidades que estamos disponiendo. Para que haya orden, pues tiene que haber registros, tiene que haber censos, ¿no? Cálculos, y para eso los escribas, pues, estaban, para llevar, ¿no? Esta contabilidad. Los escribas.
A ver, a ver. A ver, me preguntan nuevamente, ¿y qué son los gnomos? ¿Ya? ¿Qué son los gnomos? Igual iba a repetirlo más adelante. Más adelante tengo que mencionar otra vez a los gnomos. A ver, nuevamente, ¿ya? A ver, entonces, en el Valle del Nilo se formaron comunidades campesinas. Al inicio, ¿no? Antes que existieran faraones. A esas comunidades de campesinos le podemos llamar gnomos. Con el tiempo viene la revolución urbana. Es decir, en el centro surge una ciudad, donde van a estar pues los que dirijan esa zona. Entonces le podemos llamar gnomo también a esa ciudad, ¿ya? Que está en una parte del valle. Así que habían diferentes gnomos, ¿ya? Muy bien, con el tiempo esto crece y los gnomos se vuelven reinos, pequeños estados. Entonces Egipto es una suma de gnomos, es una suma de pequeños reinos. Ahora estamos usando el término gnomo para un pequeño reino. Muy bien, hasta que Egipto se une, ¿ya? Ahora todos esos pequeños reinos se unen, ¿ya? En un solo Egipto, en un imperio egipto, en un estado, en un gran estado egipcio, ¿ya? Con un faraón al mando. Entonces ya en ese caso, un nomo pasaría a ser una provincia del imperio egipcio, una provincia. Y le llamamos nomarcas a los gobernadores de esas provincias, de esos nomos. Yo creo bien difícil que nos pregunten por esto de los nomos, ya, pero por si acaso lo hemos repetido, ¿no? A pedido de un compañero. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Nos pueden preguntar, creo, más por el faraón y los escribas, ¿ya? Los escribas. Tan importantes que inclusive los egipcios hicieron estatuas de los escribas, como se ve allí, la estatua del escriba sentado. Ajá. Ahí está, ¿no? Qué incómodo, ¿no? Ahí pones tu almohadita ahí, te sientas en esa posición, ¿ya? Qué dolor de espalda, ¿ya? Como lo sentimos nosotros tantas horas de estar aquí, sentaditos, pues ahí están anotando. No aparece la pluma, escribían, ¿no? Con pluma, tinta, sobre qué escribían ellos, sobre pergamino, sobre papiro. Papiro es corteza de árbol, pergamino es cuero de animal. ¿Por qué escriben eso? Porque no tenían papel todavía. El papel, ¿no? Vendrá después, cuando surge en China. Uh-huh. Ahí está. También, claro, podían tallar en la roca, pero eso no es práctico. Lo práctico es escribir con tinta o una pluma sobre, pues, alguna superficie como puede ser, pues, un pergamino, ¿no? Ok, entonces tenemos ahí una estatua de un escriba. Sigamos a ver. Predinástico. A ver, este es el periodo en que aún no hay faraones. Es toda la etapa inicial de la historia de Egipto, ¿ya? Pero no es una etapa muy importante porque Egipto no destaca todavía. Va a destacar cuando tenga pues faraones que van a construir grandes cosas, que van a hacer guerras, etcétera. El periodo predinástico. ¿Y por qué el término predinástico? Ah, porque cuando aparecen los faraones, un faraón luego entrega el poder a su hijo, ¿ya? O nieto, dependiendo del caso, ¿no? Y este a su hijo, y este a su hijo. ¿Cómo le llamamos a una familia, ¿ya? Que se ha mantenido pues un tiempo en el poder? Pues le llamamos una dinastía, ¿ya? Cuando hablamos de las dinastías, estamos hablando pues de la presencia de faraones. ¿Por qué le llamamos predinástico? Pues porque en este tiempo no habían faraones todavía. Por lo tanto, no habían dinastías de faraones. Muy bien, este es el periodo, dice, anterior a la unificación de Egipto. Egipto aún no está unido. Egipto es una suma de nomos o ciudades o pequeños reinos independientes. Independientes. ¿Ya? Y en cada nomo o pequeño reino
había un rey llamado Nomarca. Nomarca. Pero pronto vendrá la unificación y aparecerán los faraones. A ver, los nomos del Alto Egipto terminaron uniéndose. ¿Uniéndose por qué? Porque tenían el deseo de dominar el Bajo Egipto, que era la zona más rica, con más alimentos, ¿no? Con más excedentes, ¿ya? Entonces, los nomos del Alto Egipto, de la parte sur, querían dominar al Bajo Egipto. Para hacerlo, tenían que unirse, unir fuerzas. Así que se formó el reino del Alto Egipto. Los del Bajo Egipto, ¿qué hicieron? Pues se unieron también. Los nomos del Bajo Egipto se unieron, ¿ya? Para defenderse del Alto Egipto. Y así empezó una historia de guerra entre el Alto y el Bajo Egipto. En ese entonces, ya podemos hablar de la civilización egipcia porque ellos ya tienen escritura. La escritura más antigua de Egipto ya había sido creada en esta época. Me refiero a los jeroglíficos, la segunda escritura más antigua del mundo. La segunda. ¿Cuál fue la primera, muchachos? Háganme recordar, por favor, cómo se llamó la escritura más antigua del mundo. Lo vimos la semana pasada. A ver, correcto, chicos, correcto. ¿Ya? Las chicas son las que más participan, ¿no? ¿Qué pasó, muchachos? Eh, ahí está, ¿no? Escritura cuneiforme. Así es, cuneiforme, es la más antigua, la que crearon los sumerios en Mesopotamia. ¿Ya? La segunda escritura más antigua son estos jeroglíficos de Egipto. Muy bien. El periodo predinástico terminó cuando se dio la unificación de Egipto, ¿ya? Hacia el año 3000 antes de Cristo. Con la unificación vino un periodo llamado Tinita, ¿ya? Que otros llaman arcaico, ¿ya? Yo le llamo Tinita. Muy bien, entonces recordemos el periodo Tinita como el periodo de la primera unificación de todo Egipto. El Alto y el Bajo, estos dos reinos, se volvieron uno solo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Alto Egipto derrotó al Bajo Egipto. ¿Ya? Y se unió todo Egipto bajo autoridad del Alto Egipto, de la zona sur. Y en ese lugar, el que mandaba en ese momento era un hombre llamado Menes, también conocido como Narmer o Narmer. Profe, ¿cómo puede tener dos nombres un mismo personaje? Pues ocurre, ¿ya? Si no, mira, ¿quién fundó el Cusco? Manco Cápac. Ah, no, Ayar Manco. ¿No eran la misma persona? Pues probablemente. Igual se habla de Menes, el que unificó Egipto, y otros hablan de Narmer, el que unificó Egipto. Creemos que es la misma persona. ¿Ya? La misma persona. Ahí está. Como él es el primer gobernante del Alto y del Bajo Egipto, entonces él se convirtió en el primer faraón. El primer faraón. ¿Ya? Así que hay que recordarlo. Ahí está. ¿Ya? Hay que hacerles preguntitas, muchachos, ¿no? Sobre todo de una clase anterior, pues, para, ¿ya? Que siempre están recordando, ¿no? A ver, si Menes fue el primer faraón de Egipto, ¿quién fue el primer emperador de Mesopotamia? En Mesopotamia no decimos faraón, decimos emperador. ¿Ah? A ver, ¿quién fue el primer emperador de Mesopotamia? Yo aprovecho para tomar mi agüita. Creo que hago preguntas para tomar mi agua. Correcto, correcto, Rosario. Sargón primero. Así es, correcto, Emily. Sargón primero, ¿no? Muy bien. Así es. Entonces aquí es Menes, también llamado Narmer. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces Egipto está unido,
¿ya? Está unido, pues tiene que tener un centro, desde donde gobierne el faraón, una capital. Antes, cuando eran varios reinos, no podía, no hay una capital de todo Egipto, ahora sí. La primera capital que tuvo Egipto, el Egipto unificado, fue Tinis. Tinis, ¿ya? A ver, vamos a ver al mapa. Vamos a regresar al mapa para buscar a Tinis, ¿no? Cuando vimos el mapa, me olvidé de ver las ciudades. A ver, busquemos a Tinis, Tinis, acá está Tinis. Ahí está, este puntito azul representa la ciudad de Tinis. ¿Dónde está? ¿En el Alto o en el Bajo Egipto? Está en el Alto Egipto. ¿Y por qué la capital está en el Alto Egipto? Ah, porque la guerra la ganó el Alto. El Bajo Egipto cayó pues dominado. ¿Ya? Tal vez los del Bajo Egipto podían tener más riqueza, una tierra más fértil, pero los del Alto Egipto eran más belicosos, más ¿no? Militaristas. Así que ahí está la ciudad que fue la primera capital de Egipto, Tinis. ¿Y cómo le llamamos al periodo de la historia egipcia cuando Tinis fue la capital? Pues le llamamos periodo tinita. Tinita, ¿ya? Por Tinis, Tinita. Ahí está. Otras ciudades importantes que tuvo Egipto, a ver, por acá, de estas, Tebas. Tebas fue una ciudad importante, tal vez la más importante de todo Egipto, del Egipto antiguo. Tebas fue 2 veces capital de Egipto. ¿2 veces? ¿Cómo? Es que Egipto se ha unido por ahora, pero después esa unidad se va a romper y Egipto va a volver a dividirse y después se vuelve a unir, pero puede que tenga otra capital. La capital no necesariamente tiene que ser la misma siempre. Claro, antes que Lima sea la capital del Perú, Cusco era la capital de esta tierra, ¿no? Es Cusco de los incas. Muy bien, otra ciudad que también puedo destacar es el Amarna. Amarna, desde donde un faraón implantó el culto a un solo Dios, la llamada reforma amarniana, que luego veremos. Otra ciudad importante que voy a mencionar después, después ya no vamos a volver al mapa porque pues ya no va a ser necesario. Otra ciudad importante es Memphis. Ahí está, Memphis. ¿Ya? Memphis. Muy bien. Y mira, cerca de Memphis están las pirámides, las tres más grandes. ¿Ya? Y recuerda dónde está la ubicación de Memphis, ¿ya? Mira, está en el Alto Egipto, pero muy cerca del Bajo. ¿Ya? Recuérdalo para lo que vamos a decir en un momento. Ahí está. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿cuáles fueron las tres principales ciudades del Antiguo Egipto que llegaron a ser estas tres capitales del Antiguo Egipto? Pues Tinis, Memphis y Tebas. ¿Ya? Recordemos esas tres ciudades, ¿ya? Tinis, Memphis y Tebas. El otro lugar a recordar es Gizeh, pero porque allí se levantaron las grandes pirámides. Regresemos a donde estábamos. A ver, aquí. ¿Ya? Muy bien. Tinis era la capital, desde ahí gobierna Menes, entonces a este periodo le llamamos Tinita. ¿Ya? Tinita. Muy bien. Aquí quiero que observes, esta es una evidencia de esa época. Le llaman a esta pieza, le llaman la paleta de Narmer. La paleta de Narmer. A ver, Narmer sería el personaje que está allí, en el centro, ¿ya? Grande en comparación al resto. Siempre pues al emperador, al faraón en este caso, lo representan más grande, ¿ya? Que la gente pues común o sus enemigos. Muy bien, entonces si este señor es Narmer, pues ¿quién sería el otro? Sería tal vez su enemigo. Si Narmer era el rey del Alto Egipto, el otro había sido del Bajo Egipto. ¿Ya? ¿Y qué representa pues la imagen? Narmer está por matar al parecer al otro. Entonces representa el dominio
del Alto Egipto sobre el Bajo Egipto. Representa la unificación de Egipto bajo un solo hombre, este primer faraón llamado Narmer o Menes. ¿Ya? Entonces decimos que la paleta de Narmer simboliza la unificación de Egipto. ¿Ya? ¿Por qué le muestro imágenes así como estos? Porque recuerda que ahora puede venir en examen de admisión imágenes, imágenes de elementos creados por estos mismos hombres y nos pueden pedir pues una interpretación, que es lo que estamos haciendo por aquí. Bien, ahora, los nomos, las ciudades del Bajo Egipto se rebelaban, querían recuperar su independencia. Claro, habían caído bajo el dominio del Alto Egipto, ¿ya? Del poder del faraón de Tinis. Entonces, como las rebeliones se daban en la zona norte, en el llamado Alto Egipto, perdón, en el Bajo Egipto, ¿ya? En el Bajo Egipto, ¿ya? Muy bien, ocurre que hay un problema. Los faraones estaban en Tinis, y Tinis está al sur. La rebelión era al norte. Cuando llegaban las noticias de la rebelión, cuando reaccionaba el faraón y enviaba, pues, ¿no? A su gente, qué sé yo, podía ser muy tarde. La capital no estaba estratégicamente ubicada. ¿Dónde debería estar la capital? En una zona más central, entre el Bajo y el Alto Egipto. Es por esa razón que la capital fue cambiada. Se abandona a Tinis y la nueva capital pasó a ser Memphis. Memphis. ¿Está bien? Y por eso, a este periodo en que Memphis pasa a ser la capital, le llamamos periodo menfita. ¿Ya? Siempre con cariño. Menfita. Ahí está. También se le conoce como el Imperio Antiguo. ¿Ya? ¿Por qué fue cambiada la capital? Para poder controlar los nomos rebeldes que se encontraban en el Bajo Egipto, ya que de esta zona céntrica podía hacerse pues un mejor control. Así es, ¿ya? Correcto. La capital tiene que estar en un lugar pues adecuado. Cuando Francisco Pizarro fundó nuestra ciudad, Lima, para que sea la capital del Perú, buscó pues una ciudad que también esté en el centro de su dominio y que esté en la costa, ¿no? Como lo explicarán pues en Historia del Perú, ¿no? Ya en este caso, la capital debía estar cerca del límite entre el alto y el bajo, como en efecto Memphis está, como vimos en el mapa. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de este periodo, aparte del cambio de capital, ¿no? La importancia está en que por primera vez vemos la construcción de ¿qué? De pirámides, muchachos. Las pirámides recién surgen, son construidas en el periodo menfita o el Imperio Antiguo. ¿Ya? Quitémonos esa idea de que los egipcios construyeron pirámides siempre. No, no fue siempre. ¿Ya? Dentro de la historia del Antiguo Egipto, que es una historia de 3000 años, dividido en varios periodos, pues no se construyó a lo largo de los 3000 años. No, porque no son igualitos los egipcios de la primera parte a los de la última. Es que son 3000 años de diferencia casi. Ajá. ¿O creen ustedes que de acá a 3000 años los peruanos van a ser pues igual que los de ahora, ¿no? No creo, ¿no? Tendrán otra manera de pensar, tendrán otra manera de ser, ¿no? Tal vez seremos potencia mundial, que sea, ¿no? Igual entonces, tenemos que identificar qué periodo es aquel en el que se construyeron las pirámides. La idea de la pirámide fue abandonada con el tiempo, pero en esta época se levantan estas pirámides. Como la pirámide que se ve en la pantalla. Profe, pero esta no es la pirámide que mostró al inicio. Claro, esta es una pirámide, es la más antigua de Egipto. Es la más antigua, obviamente. Siendo la primera pirámide, no esperes pues que sea la pirámide perfecta,
la de Keops, la que termina en punta, ¿ya? La más grande. No, pues, ¿cómo se llama esta primera pirámide? A ver, le llaman la pirámide de Soser, porque fue el faraón Soser el que la mandó construir. También le llaman la pirámide de Saqqara, porque está ubicado en este lugar llamado Saqqara, ¿ya? Cerca a Memphis, ¿ya? Así que podemos utilizar cualquiera de estos dos nombres, la pirámide de Soser o la pirámide de Saqqara. Fue la primera pirámide, ¿ya? Ahí está. Ahora, el faraón, pues solamente ordenó la construcción de la pirámide. Y sabemos que la gente, los campesinos libres, tuvieron que jalar las rocas, pero ellos tendrán la fuerza, pero los conocimientos, necesitamos de una persona que tenga los conocimientos, que pueda dirigir la construcción de la pirámide. Y aquí destacamos a un arquitecto llamado Imhotep. Imhotep, ¿ya? Considerado, pues, ya uno de los primeros arquitectos, digamos, en la historia, ¿no? Uno de los padres, digamos, de la arquitectura, ¿no? Imhotep fue el que diseñó la primera pirámide. Este nombre Imhotep es más conocido por una película, La Momia, una antigüita ya, tal vez visto, donde pues los convertidos, ¿no? Medio zombies dicen Imhotep, Imhotep, pues es el nombre usado para La Momia, pero pues en la historia, en la realidad, fue el nombre del sacerdote, arquitecto, aquel pues que diseñó la primera pirámide. ¿Y cuál es ese diseño que, pues, a ver, vamos a agrandar la pirámide? A ver, muchachos, miren, antes de este faraón, los faraones eran enterrados en unas tumbas llamadas mastabas. Y la mastaba es solamente, a ver, de esta pirámide que ustedes ven, que tiene varias plataformas, una mastaba es una de estas plataformas, solamente la de abajo, ¿ya? Es como una pirámide, pero únicamente la parte de abajo. Eso es una mastaba. Las mastabas son las tumbas de los primeros faraones. Pero Soser quería una pirámide que impresione, ¿ya? Que identifique, pues, su grandeza, ¿no? Todos ellos, pues, se sienten, oh, lo más grandes, ¿no? Así que quería algo especial. Y Motep, ¿qué hizo? Levantó una mastaba y encima otra, y otra más, y una más, y otra más. Al superponer mastabas, lo que hizo fue crear la primera pirámide. Y a este tipo de pirámide le llamamos pirámide escalonada, ¿sí? Porque se ve en las plataformas. Cuando ya no se ven las plataformas y termina en punta, le llamamos pirámide clásica. ¿Ya? Hay tipos de pirámides. Hay pirámides truncas, ¿no? Pirámides escalonadas, pirámides clásicas, dependiendo del lugar. ¿Ah? Ahí en Historia del Perú, ustedes saben que en el Perú también hemos construido pirámides. ¿De qué tipo? Escalonadas, clásicas, truncas. Ya estarán viéndolo pues en Historia del Perú. Muy bien. Ahora, pero las pirámides que más impresionan, hubieron en sí muchas pirámides, hay decenas de pirámides, pero hay tres que son las más grandes. Tres. Se llaman como los faraones que las mandaron construir. La pirámide de Keops, la de Kefren y la de Miserinos. ¿Ya? Que ahí aparecen en pantalla. Ahí están. ¿Ya? Al inicio le mostré las pirámides más bonitas, ¿no? Porque tenían ese recubrimiento, esa última capa de piedra caliza. Lamentablemente, hoy las pirámides se ven de esta forma. Ya no, ya no tienen la belleza, ya no tienen la belleza original. Es que toda esa piedra, esa última capa, eh, lo retiraron. Los árabes que dominaron esta zona siglos después, lo sacaron. Únicamente quedan partes de una de las tres pirámides. Le quitaron su belleza, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, me preguntan qué es Gizeh, ¿ya? ¿Qué es Gizeh? Gizeh es el lugar.
Este lugar donde están las pirámides se llama Gizeh, otros dicen Giza, ¿ya? Giza o Gizeh, ¿ya? Es lo mismo, es el lugar donde se encuentran las pirámides. Por eso le llamamos las pirámides de Giza o las pirámides de Gizeh, ¿ya? Gizeh es como, digamos, el cementerio, ¿ya? Las pirámides son las tumbas. Uy, ¿qué pasó? Las pirámides son las tumbas. Y, y pues en su interior fueron colocadas las momias de estos faraones, de Keops, Kefren, Miserinos. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, entonces al conjunto le decimos pirámide de Gizeh. Ya individualmente, pues, ¿no? La primerita es la de Keops, ¿no? La que está detrás, la que aún mantiene la punta mejor hecha, es la de Kefren, la que está al fondo es la de Miserinos. Muy bien, ahí están entonces las tres grandes pirámides. ¿Qué representan las pirámides? Como estos faraones de esta parte de la historia, los de la cuarta dinastía del periodo menfita, se sentían pues, los más poderosos, pues decimos que estas pirámides representaron el apogeo, el auge, la grandeza de esta época, que hemos llamado el Imperio Antiguo o el Imperio Menfita. Ahí está, ¿no? Tremendas obras. Hace 5.000 años se levantaron estas pirámides y siguen de pie. En cambio, ¿qué le pasó a los jardines colgantes de Babilonia que levantó Nabucodonosor II? ¿Qué pasó con los jardines colgantes que se construyeron mucho después que las pirámides? Pues esos jardines colgantes ya no existen, destruidos. De las 7 antiguas maravillas, pues únicamente queda una actualmente, las pirámides de Giza. ¿Ya? Ahí están. Por eso esa frase, todo le teme al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides de Egipto. Algo así era la frase. ¿Ya? Por esta, ¿no? Eternidad, pues, ¿no? De estas construcciones. Los egipcios construían, ¿ya? Cosas que perduren eternamente. Y esto seguramente es influencia de su creencia en la vida eterna. Su idea de la eternidad, ¿no? No solo pues en sus tumbas, impresionantes, también en sus templos, en sus grandes esculturas, todo hecho pues para perdurar. Y con roca, no con barro, ni siquiera con ladrillo, porque son materiales que se deterioran más fácilmente. La roca pues se mantiene. Y Egipto ha pasado guerras, ¿ya? Así es, hace 200 años, ahí junto a las pirámides, se enfrentaba Napoleón Bonaparte con sus franceses, con los turcos, con ingleses, ahí junto a las pirámides, y están todavía acompañándonos. Muy bien, ahora, pero también esto trae problemas, porque, a ver, un faraón se gasta todos los recursos del Estado para hacer su tumba, algo que solo le favorece a él. Ya manda a trabajar a la gente para su tumba. ¿Ya? Ordena a los jefes provinciales que hagan esto, que recluten gente solo para su beneficio. ¿Qué efecto puede traer esto? Que desde las provincias, los jefes provinciales, inclusive la gente común, pues se vaya en contra del faraón. Se vaya en contra del faraón. Se dieron rebeliones internas en Egipto. Esto generó que este Egipto unido hasta este momento, pues se desintegre. ¿Ya? Esto ha sido ya una pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. ¿Qué le pasó al imperio antiguo? ¿Por qué desapareció? El imperio de las pirámides, ¿por qué se cayó? Rebeliones internas. ¿Recuerdas cómo se llamaban los jefes de las provincias? Nomarcas. ¿Ya? Ellos antes que existan los faraones, sus antepasados en todo caso, habían sido reyes autónomos. Pero desde que hay faraones, ellos son solo jefes que tienen que obedecer al faraón. Querían recuperar su independencia, querían que sus nomarcas, que sus domos sean reinos independientes como en el pasado.
se rebelaron y provocaron la desintegración del imperio antiguo egipcio. ¿Ya? Y tendrán que pasar muchos años para que Egipto vuelva a unirse. ¿Ya? Y ya le llamaremos de otra manera a ese siguiente Egipto. ¿Ya? Muy bien. Entonces uno se imagina pues Egipto, es como hablar de la República del Perú, ¿no? Pues es un mismo país con diferentes gobernantes. No es así. Es como si habláramos no solo de la República del Perú, sino el Virreinato del Perú, el Tahuantinsuyo, el Imperio Huari, y así, ¿no? Reinos anteriores. Entonces hubieron varios Egiptos, ¿ya? El Egipto predinástico, el Egipto tinita, el Egipto menfita, que es el de las pirámides, y ahora viene el Egipto tebano. Ahora, cuando se pierde la unificación y vuelve pues, ¿no? Lo de antes, la desunión, la anarquía, se habla de un periodo intermedio, un intermedio, ¿ya? El intermedio va a terminar cuando Egipto se vuelva a unir. A ver, pasamos entonces y nos encontramos con el periodo tebano. ¿Qué es esto? Pues es un nuevo periodo de un Egipto unificado. Egipto se reunificó. El que lo hizo fue un nuevo faraón llamado Mentuhotep II. Sí, el nombre es un poquito complicado, Mentuhotep. Pero yo dudo que pregunten por él, porque hay faraones más importantes que él, los que vamos a mencionar, ¿no? En la siguiente diapositiva. Ajá. Más importantes, pues, son Tutmosis, Ramsés, ¿no? Amenofis, Tutankamón, el mismo, pues, Menes que mencionamos hace un momento. ¿Ya? De todas maneras, tenemos a Mentuhotep, el que reunificó Egipto. ¿Ya? Muy bien. Ahora que él volvió a unir esos pedazos en un nuevo imperio, ¿ya? Pues este tiene que tener una capital. La capital no volvió a ser Memphis, ni Tinis. La capital esta vez va a ser Tebas. Recuerda que dije que hay 3 ciudades capitales. Tinis, Memphis y Tebas. ¿Ya? Lo repito para que se nos quede, ¿ya? Quede grabado. No, profe, yo ya me recuerdo esto. Ajá, muy bien, pero cuando tomes tu examen de admisión, de acá unos meses, de acá un año, no sé cuándo, pues ya puede que ya se nos haya olvidado, ¿no? Repasando varias veces, se nos queda toda esta información. Somos Homo sapiens, recuerden. Muy bien, entonces, como Tebas es la nueva capital, ¿cómo le vamos a llamar este nuevo periodo? Pues periodo tebano. Y lo de tebita, esta vez no se usa tebita, tebano, ¿ya? También se le llama el Imperio Medio. Ahí está. Ahora, Mentuhotep ve que, de todas maneras, el Bajo Egipto va a querer separarse del Alto Egipto, porque nuevamente el control lo tenía el Alto Egipto. Tebas es una ciudad que está al sur, es decir, pertenece al Alto Egipto. ¿Ya? ¿Cómo hacer para fortalecer la unidad del Alto y del Bajo Egipto? ¿Cómo hacemos para integrar todo Egipto? Pues se le ocurrió algo a Mentuhotep. A ver, en el Alto Egipto, en Tebas, pues se adoraba a un dios principal, el Sol. El Sol ha sido dios pues en tantas culturas. En el Alto Egipto, ¿cómo le llamaban al dios Sol? Pues le llamaban Amón. Amón. ¿Ya? En el Bajo Egipto también adoraban al dios Sol. ¿Y cómo le llamaban? Ra. Ra. Muy bien. Entonces, si es el mismo dios Sol, con diferente nombre, adorado en diferente lugar, ¿por qué no fusionar el culto? Decir que Amón y Ra, pues, son la misma divinidad, el dios supremo de todo Egipto.
¿ya? Para fortalecer, a través de la religión, fortalecer pues la unidad política, ¿ya? Muy bien, entonces, esta fue una reforma que hizo Mentuhotep, ¿ya? La unificación del culto a Amón y el culto a Ra, ¿ya? Para consolidar la unificación política. Entonces, en adelante, cuando les pregunté quién era el dios principal, el dios más importante de Egipto, que contestamos, Amón-Ra, ¿ya? Amón-Ra. Ahí está. El dios principal en Tebas también, porque Tebas era la capital y el que había fomentado todo esto. Los egipcios tienen muchos dioses, pero siempre pues hay un dios favorito en cada ciudad o en cada época. Muy bien, en este periodo destacamos obras hidráulicas. ¿Ya? Al costado hay un lago, el Moeris. Ellos lo que van a hacer pues es regular sus aguas con obras hidráulicas, ya saben, ¿no? Canales, diques, represas, para aprovechar mejor el agua, ya que eh, ellos tienen un valle rico, pero más allá es desierto. Y la idea pues es ganar el desierto, ¿no? Ir avanzando por el desierto. Muy bien. Ha pasado el tiempo desde que empezamos a estudiar Egipto, pues ya pasaron más de 1000 años, unos 1500 años. ¿Sí? Tan rápido, 1500 años. Pues sí. Entonces los pueblos de Asia habían logrado avances que en Egipto no se conocían. Egipto había avanzado mucho en geometría, en construcciones, en el calendario, pero en otros aspectos, pueblos de Asia habían avanzado más. ¿En qué aspectos? Pues la vez pasada dijimos que en Mesopotamia se inventó la rueda. Egipto en esta época aún no lo conocía, no conocía la rueda. ¿Ya? Dijimos que en Asia los hititas comenzaron a trabajar el hierro. Egipto no conocía el hierro, estaba en la edad de bronce. La edad de bronce es anterior pues a la edad de hierro. ¿Ya? En Asia se domesticó el caballo, ya usan caballería, o caballos que jalan pues carretas, como hay rueda, en cambio en Egipto no tienen eso. Muy bien, un pueblo asiático entra a Egipto, ¿ya? Cruza por el istmo de Suez, ese territorio que une África con Asia, entran por ahí. Es una zona desértica, pero como tienen carros, no es a pensar pues carros como los de ahora, ¿no? Son carretas arrastrados por caballos, pero tienen carros, entre comillas, ¿ya? Tienen armas de hierro, ¿ya? Y poco a poco los Ixos se imponen a los egipcios. ¿Qué le pasó entonces al Imperio Medio? El Imperio Medio cayó porque Egipto fue dominado por un pueblo extranjero. A los egipcios no les caen los extranjeros. Son un pueblo, ¿no? Que rechaza a los extranjeros, ¿no? Xenofobia, ¿no? Pero ahora les tocó ser gobernados por extranjeros, ¿ya? Gente venía de Asia. Los egipcios le pusieron un nombre a este pueblo invasor. En su idioma le llamaron Ixos. Y esa palabra se traduce como reyes pastores. Así que recuerden a los Ixos, ya así han quedado en la historia, como el primer pueblo que conquistó a los egipcios. ¿Ya? Y los Ixos eran seminómadas, eran pastores, buscaban una buena tierra donde establecerse. Y al conocer el Valle del Nilo, se quedaron allí, que era la tierra más fértil de todas en los alrededores. ¿Qué cosa introdujeron los Ixos en Egipto? Pues el hierro. Egipto entra a la edad de hierro con la llegada de los Ixos. Introdujeron el caballo, introdujeron los carros de guerra. ¿Ya? Muy bien, Tebas ya no es la capital, porque el imperio tebano ha caído. Ya no vemos faraones egipcios. Sí hay faraones, pero son faraones ixos. O sea, los jefes ixos tomaron el poder y se hicieron llamar faraones, pero no eran egipcios, eran ixos. Y ellos gobernaron desde Ávaris, una ciudad
ubicado en la zona norte, ¿ya? Entonces, cuando Avaris fue la capital de Egipto, pues cuando estaba dominado por extranjeros, los Hicsos, ¿ya? Ahí está. En ese tiempo en que extranjeros gobernaban Egipto, llegaron, otro pueblo asiático llegó a Egipto, los hebreos, ¿ya? La historia de los hebreos se encuentra en el Antiguo Testamento. Abraham, ¿ya? Isaac, Jacob, ¿no? Los conocen seguramente, ¿no? Pues, ¿qué hacían ellos? Iban buscando una tierra que les prometió Yahvé o Jehová, y en esa búsqueda, pues, van a establecerse en Egipto, que sabemos es una tierra fértil, una tierra que atrae, ¿no?, a la gente. Los hebreos también, pues, eran seminómadas, buscaban buena tierra. Un tiempo estuvieron en Palestina, pero la tierra ahí es más pobre que en Egipto. Así que migraron a Egipto. Y los hebreos, cuando llegaron a Egipto, no fueron convertidos en esclavos, eran hombres libres. Los Hicsos que gobernaban Egipto les dejaron establecerse sin convertirlos en esclavos. Al parecer, se conocían estos hebreos e Hicsos. ¿Ya? Los egipcios no hubieran permitido que se establezcan extranjeros en su territorio, pero en este momento los faraones eran Hicsos. Muy bien, a este periodo en que Egipto ha caído, le vamos a llamar el segundo intermedio. El segundo intermedio. ¿Cómo termina el segundo intermedio? Cuando vuelven los egipcios a tomar el control. ¿Ya? Muy bien, y eso ocurrió en el periodo neotebano. Profe, ¿tantos periodos tiene la historia de Egipto? Pues sí, ajá, son 3.000 años de historia. Igual ocurrió con Mesopotamia la semana pasada, ¿no? Periodo sumerio, acadio, babilónico, asirio, neobabilónico, y confiamos en ustedes, muchachos, en recordarlo, ¿ah? Vamos, 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 muchachos, sí se puede. Muy bien. A ver, ¿cómo empezó este nuevo imperio egipcio? El Egipto neotebano o el imperio nuevo egipcio. Cuando los egipcios logran expulsar de su territorio a los Hicsos, que los tenían dominados, ¿no? ¿Y cómo es que logran expulsarlos? Ah, porque ahora los egipcios ya saben hacer armas de hierro, ya tienen caballos, ya saben construir carros de guerra. Es decir, el invasor que llegó aprovechándose con esta tecnología, pues ahora será derrotado con la misma tecnología. Los egipcios están en su casa, en su país. Eran más los egipcios. Lograron derrotar a los hicsos y echarlos de Egipto. ¿Ya? Huyen los hicsos y Egipto entonces vuelve a estar al control de los mismos egipcios. Amosis fue el que terminó esta guerra, el que culminó la derrota de los Hicsos. ¿Ya? Empezaba por Camosis, pero Amosis es el que logra finalmente la expulsión de los Hicsos. Y así él se convierte en el nuevo faraón. En el nuevo faraón. ¿La capital cuál va a ser? Avaris, no, sea la capital de esos extranjeros. La capital volvió a ser Tebas. Por eso, a este periodo le vamos a llamar neotebano o segundo periodo tebano. Neotebano, podemos llamarle así. Neo, ya sabes, es nuevo, ¿no? Es el nuevo imperio, ya, cuya capital es Tebas. También se le conoce como el Imperio Nuevo, ¿ya? Un nombre más fácil de recordar. Imperio Nuevo. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Muy bien. En este Imperio Nuevo sorprende algo, ¿eh? Muchachos, es algo raro, no porque las mujeres pues no tengan, no sean iguales a nosotros, las mujeres son iguales, ¿no?, a los varones, yo creo en la igualdad de géneros, eh, pero en esa época no, pues en esa época los varones se sentían, oh, no, los superiores, la mujer pues en la casa, ¿no? La mujer que va a entender de política, que va a entender de guerra, de filosofía,
pues sí entienden, ¿no? Solo que el hombre no le daba, pues, espacio para que se desenvuelva en otras cosas. Pero en Egipto ocurrió algo, pues, que no pasó en Mesopotamia, no va a pasar en Grecia, ni en Persia, ni en Roma, que hubieron mujeres que gobernaron. En Egipto hubieron algunas mujeres que tuvieron el poder, ¿ya? Como Hatshepsut, ¿ya? Ahí está. Ella, pues fue, acá vemos una estatua de esta mujer, cuya importancia en la historia es que se convirtió en la primera faraona. Así que chicas, sobre todo las, ¿no?, feministas, ¿ya? Aquí tienen pues a una representante, una mujer que tomó el poder, ¿ya? Algo raro porque pues los varones eh, gobernados por una mujer pues era algo raro. Ahora sí es normal, ¿no? Y quién sabe, por primera vez en la historia, muchachos del Perú, una mujer nos gobierna. Yo no voy a votar por ella, pero tiene muchas chances, la mayor parte de las chances, creo yo, de ganar y convertirse en la primera mujer presidenta. Ya sabes a quién me refiero, ¿no? Ya, La señora acá. exacto, ¿no? Yo no voy a votar por ella, pero eh, claro, yo también quería una mujer que gobierne, ¿ya? Claro, las mujeres dicen, pues, pues estamos así porque siempre gobernaron hombres. Cuando una mujer venga y no pueda solucionar, porque los problemas del Perú son difíciles de solucionar, en un gobierno no se puede, necesitamos pues décadas para cambiar al país. Eh, pero bueno, ya, es que tampoco estoy de acuerdo con el otro candidato, ¿no? Tampoco. Así que por ahora no voy a votar por nadie. Bueno, comunista no es, ya me están escribiendo, por eso estoy contestando. Comunista no es, pero de todas maneras es peligroso, pues, este cambio radical que piensa realizar. Ah, si lo hace bien, pues yo estaría de acuerdo, ¿no? Pero ya es difícil que las cosas salgan bien en nuestro país, ¿no? No sé, ¿ya? Y ni siquiera se atreve a decir, pues, que en Cuba hay dictadura, o en Venezuela, dicen que en Venezuela hay democracia, y bueno, pues, la mayoría de peruanos creo que no tenemos esa misma idea. Ah, sí, pues, y hacer estos cambios en esta situación de crisis económica, de pandemia, que no se va a acabar, ¿no?, este año, hacer cambios radicales, ¿ya? Pero a la otra mujer también le da miedo. Bien, vamos a dejar de hablar de política peruana actual porque estamos en historia, Egipto, ¿ya? Estoy un poquito asustado, pues, ¿qué va a pasar con el Perú? Ya se nos vienen tiempos complicados. A Chile nomás. Chile, ¿ya? Así que, bueno, ahí está, pues, el juego de la democracia, ¿no? La mayoría debe elegir. En este caso, dos minorías eligieron, pues, a estos dos personajes. Eh, Veremos qué pasa, ¿no? Ok, ya. A ver, muchachos, sigamos. Muy bien. A ver, si Egipto había caído conquistado, los egipcios ya no iban a permitir nuevamente sufrir lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si no queremos que nos conquisten, tenemos que nosotros salir a conquistar. Tenemos que ir a esos territorios por donde vinieron esos invasores, tenemos que dominar esos territorios. Este imperio nuevo es de un Egipto conquistador, cosa que no había ocurrido antes. El Egipto menfita es un Egipto constructor, ¿no?, de pirámides, ¿ya? El Egipto, el periodo tebano, pues, es un Egipto hidráulico, ¿no?, que construye canales en el lago Moeris. Este Egipto nuevo, el neotebano, es un Egipto conquistador. Y el más grande de sus faraones conquistador fue Tutmosis III. Tutmosis III, ¿ya?
En sí, muchachos, hay decenas de faraones, ¿ah? Estamos solamente colocando los más importantes. Y también tengan en cuenta que si postulan a San Marcos, este ciclo se llama Ciclo San Marcos, así que asumimos que muchos de ustedes van a postular a la Universidad de San Marcos. Un saludo a mi casa de estudios, por cierto. Eh, pues San Marcos no pregunta tanto por personas, ¿ya? En Historia Universal no pregunta tanto por personas. O sea, ¿qué obra hizo Tutmosis III? ¿Ya? ¿Qué obra hizo Hatshepsut? Que no pregunta por periodos, pregunta por características, pregunta por causas, por consecuencias, ¿ya? Pregunta por conceptos, ¿no? Teocracia, cosas así, ¿no? No tanto por personas, batallas, lugares, fechas, porque esa es una historia vieja, ¿no? Una historia memorística que San Marcos ya no comparte. Lo vemos en sus preguntas de admisión, al menos en historia, lo vemos así. Y esa es la historia que a mí también me gusta, ¿ya? Porque acá no estoy diciendo hay que memorizar, muchachos, que el Imperio Neotebano empezó en el año 1580 y terminó tal año, pues ni siquiera menciono las fechas. Lo pongo ahí para tener una referencia nada más, ¿ya? Así que tantos nombres tampoco es conveniente memorizarlos, ¿ya? Por eso estoy siendo selectivo, ¿no? En tales nombres. Bien, Tutmosis III, bueno, a él sí lo destacó, ¿ya? Porque fue entonces el faraón más conquistador. ¿Ya? Acá colocamos un mapa justamente para ver la expansión de Egipto, cómo creció Egipto. A ver qué vemos. Egipto, ahí está Tebas, la capital, Tebas. Egipto ha crecido. Egipto era hasta Asuán nada más antes. Se ha expandido por el sur, ¿no? Abu Simbel, ¿ya? A, ¿ya? Hasta la sexta catarata del Nilo. Ha avanzado bastante hacia el sur. ¿Ya? También ha avanzado por las costas del norte de África, las costas que están en el Mediterráneo, ¿ya? Al frente está Grecia. Y lo que más destacamos es que Egipto ha conquistado esta zona que está acá dentro del continente asiático. Esta parte es Asia. Muy bien, conquistó el Sinaí, esto todavía es África. El Canaán ya es Asia. El Canaán o Palestina. Siria. Llegaron hasta Siria los egipcios. Una razón también de por qué no conquistaban mucho era porque tenían creencias, tenían creencias que si morían fuera de Egipto, no, no podían ir al paraíso, que tenían que morir dentro de Egipto para que su alma vaya al paraíso. Y si vas a hacer conquistas fuera de Egipto, pues lo más probable es que mueras, ¿no? Y no quiero, pues, tal vez en este tiempo ya, ¿no? Han cambiado esas ideas originales y Egipto se expande. Y también porque Egipto puede expandirse, porque en este tiempo, ya, en Mesopotamia no había un imperio poderoso. ¿Cómo que no, profe? Hemos estudiado la vez pasada imperios poderosos de Mesopotamia. Ah, lo que ocurre es que cuando Egipto se expandió por esta zona que está bajo la influencia de Mesopotamia, pero en ese tiempo el imperio babilónico, el que había fundado Hammurabi, se había caído. Los hititas habían derrotado ese imperio babilónico. Entonces, como no había un imperio en Mesopotamia, pudieron avanzar. Y el imperio asirio, que fue el imperio más poderoso de Mesopotamia, aún no se formaba. Pues los egipcios pudieron crecer. Y hasta ahí nomás, porque más al norte estaban los hititas, que habían creado un imperio en esta zona norte, en Turquía actualmente. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Habrán escuchado, muchachos, en las noticias que en los últimos 10 años, más o menos, se ha dado una larga y sangrienta guerra por Siria, por este país llamado Siria. Pues en este tiempo de la antigüedad también se va a dar una guerra por Siria. En estos momentos Egipto lo ha conquistado, pero los hititas dijeron, no, Siria es nuestra y se van a enfrentar a ellos. Por ahora, Egipto tiene el control. En este momento de grandeza, un faraón llamado Amenofis IV, también llamado Akenatón, impulsó la reforma marniana. Esto es convertir a Egipto en monoteísta. Es decir,
que a partir de ahora solo se pueda rendir culto a un dios. Pero si Egipto tenía más de 1000 dioses, ¿cómo van a pasar del politeísmo al monoteísmo así nomás? Claro, por eso esta reforma va a fracasar. Amenofis IV implantó el monoteísmo. Ordenó que a partir de ese momento, Atón era el único dios que podía ser adorado. Y todos los demás, incluido Amon-Ra, ya no podían ser adorados. Sus templos fueron cerrados. ¿Por qué hizo esto Amenofis IV? Porque él veía que los sacerdotes de Amon-Ra y de los otros dioses recibían un montón de tributos por parte de la gente. Y esto hacía de los sacerdotes gente muy rica y con poder político. ¿Qué ambiciona el faraón? Yo quisiera que todos esos tributos que le dan a los faraones me lo dieran a mí, ¿ya? Para que solo yo tenga todo el poder. Pues, ¿qué hacer? Estableció el culto a un solo dios, Atón, y el faraón sería el único representante de este dios en la tierra, ¿ya? Se cambió de nombre para eso, se hizo llamar Akenatón. Como verás, en el nombre está la palabra Atón, el nombre del dios único, ¿ya? Y así comenzó pues a recibir, ¿no?, los beneficios económicos. ¿Quiénes estaban molestos? ¿Quiénes fueron los perjudicados? Los sacerdotes, ¿ya? Que querían hasta matar al faraón. Muy bien, pero no ocurrió eso. Se murió Amenofis o Akenatón y su hijo llegó al poder. Sabemos que Tutankamón era hijo de Amenofis IV. Tutankatón, como se llamaba inicialmente, presionado por los sacerdotes, decidió restablecer el politeísmo. O sea, deshizo lo que su padre había hecho. Volvió al politeísmo. Por lo tanto, Atón ya no era el dios único, pasó a ser un dios secundario. Y Amon-Ra volvió a ser el dios principal, junto con otros dioses, ¿no? Anubis, Osiris, Isis, etc. Y Tutankamón se cambió de nombre a Tutankamón. Como puede ver, su nombre ahora contiene el nombre del dios más importante, Amon-Ra, o Amón simplemente. Nada más hizo Tutankamón porque murió joven, probablemente a los 19 años. Pero ¿por qué es tan conocido? ¿Por qué es tan importante Tutankamón? En vida, muy poco hizo, pero muerto fue más importante. ¿Cómo alguien va a ser más importante muerto? Lo que pasa es que todos estos faraones fueron enterrados en sus respectivas tumbas. Con los años, con el paso del tiempo, siglos, las tumbas de los faraones fueron saqueadas, inclusive las pirámides fueron saqueadas. La tumba de Tutankamón fue la primera y la única tumba de faraón hallada intacta. ¿Ya? Nadie había entrado antes a esta tumba desde que la sellaron, desde que metieron la momia de Tutankamón allí junto con sus tesoros. Cuando Howard Carter, hace ya 100 años, encontró esta tumba, ¿ya? Pues encontró la momia, encontró los tesoros, encontró mucho para poder profundizar la historia de Egipto. Así que fue un gran descubrimiento la tumba de Tutankamón para conocer el pasado de Egipto. Algo así como el hallazgo de la tumba del señor de Zipán, ¿ya? Un soberano, un noble moche, para conocer pues el pasado del Perú. Muy bien, ahí está. A ver, cuando todo esto ocurría, los hititas tomaron Siria, se apropiaron de Siria, que había sido territorio de Egipto. Y esto los egipcios lo habían dejado pasar. Pero cuando Ramsés II asumió el poder, que fue un faraón guerrero también, decidió enfrentar a los hititas. No importa que estos hayan derrotado a Babilonia antes. Ramsés II fue contra los hititas. Así que fue a Siria, y se enfrentó a los hititas en la batalla de Kadesh. ¿Ya? Así que se peleaban por el control de ese territorio, como lo han hecho, ¿ya?, hace unos años Estados Unidos y Rusia.
pelearon por el control de Siria, ya que por ahí pasa petróleo en dirección a Europa, ¿no? Eso ya, bueno, es una guerra de nuestro tiempo. Eh, entonces, estaban dándose con ventaja de los hititas, pero la guerra no de un vencedor, porque antes que haya un vencedor, decidieron firmar la paz. ¿La paz? ¿No eran enemigos? Sí eran enemigos, pero vieron que estaban enfrentándose y alrededor se formaban nuevas amenazas, nuevos enemigos. Por ejemplo, el imperio asirio de Mesopotamia, un imperio poderoso. Prefirieron ya no seguir enfrentándose y más bien repartirse el territorio de Siria, devolverse los prisioneros mutuamente. Hasta se volvieron aliados los hititas y los egipcios. ¿Ya? Ramsés II tomó como una esposa a la hija del rey hitita y el rey hitita tomó como una esposa a una hija de Ramsés II. ¿Ya? En el pasado, para sellar una alianza, intercambiaban hijas o hermanas con el rival para que ahora sean familia. Imagínate en la actualidad entregar a tu hermana, a tu hija, pues para pactar algo, ¿no? Con un rival. Pues, ¿y dónde está la decisión de la mujer, no? Bueno, este acuerdo llamado Tratado de Kadesh es el primer tratado de la historia, el primer tratado entre dos reinos, ¿no? Extranjeros. Muy bien. También Ramsés II es un rey constructor, pero no de pirámides, de templos, como el de Abu Simbel, que ahora vamos a ver. ¿Ya? Ahora, recuerda que los hebreos habían ingresado a Egipto, pues los hebreos habían terminado esclavizados en Egipto. En este tiempo se produjo el éxodo, es decir, la huida de los hebreos liderados por Moisés. Estamos asumiendo la existencia de Moisés y el éxodo, ya que está relatado pues en la Biblia. Pero no estamos seguros de que el éxodo haya ocurrido en el gobierno de Ramsés II, como lo dice pues las películas que vemos sobre el éxodo. No estamos seguros de eso porque en la Biblia, donde se narra esto, se dice faraón, pero no le han puesto nombre al faraón. No dicen cómo se llama el faraón, únicamente le llaman el faraón nada más. Como que la Biblia debió darnos el datito, ¿no? Ok, entonces los hebreos huyen al Canaán, donde con el tiempo fundarán pues Jerusalén, el reino de Judá, con el tiempo. ¿Ya? Esa ya es otra historia, ¿no? Bien, muchachos, ¿qué le pasó a este imperio nuevo? Pues al final cayó derrotado por los asirios, ¿sí? El imperio más poderoso de Mesopotamia. Con el tiempo se liberaron de los asirios, pero volvieron a quedar conquistados por los persas. ¿Ya? Luego el imperio persa cayó por los macedonios y su gran líder Alejandro Magno. Alejandro Magno tomó control de Egipto ahora. Es decir, Egipto vive un periodo tardío, lo estamos llamando, que es una sucesión de dominio por parte de pueblos extranjeros. Egipto ya no volvió a recuperar pues, su brillantez que había tenido en el imperio antiguo o en el imperio nuevo. Egipto va a ser pues controlado por gente extranjera en adelante. Va a seguir teniendo faraones, pero faraones extranjeros. Como por ejemplo, alguien dirá, profe, no mencionó a Cleopatra. Así Cleopatra no pertenece a este Egipto antiguo. Cleopatra no es egipcia. ¿Ya? Ella desciende de los macedonios que conquistaron Egipto en la época de Alejandro Magno. No es pues completamente, en todo caso tiene parte de egipcia, pero en sí es descendiente de macedonios. Y así pues los faraones que siguen. Muy bien, más bien para terminar, vamos a ver lo que nos han dejado los egipcios como construcciones. Tumbas de grandes piedras. Aquí vemos la mastaba, recuerdan las primeras tumbas de los faraones. Aquí está su evolución, la pirámide escalonada, que es cuando se coloca mastabas sobre mastabas. Aquí está su evolución, la pirámide clásica, la que termina en punta, donde ya no se ven los escalones. Y cuando ya dejaron de construir pirámides,
van a ser tumbas bajo tierra, llamados hipogeos, ¿ya? Como fue la tumba de Tutankamón, que fue un hipogeo, no una pirámide, sino un hipogeo, una tumba subterránea. También han construido grandes templos, el de Karnak, el de Luxor y otros. Aquí aparece el de Abu Simbel. Ellos, en una montaña, tallaron el templo, la roca, ¿ya? Algo impresionante, ¿no? El que construyó este templo de Abu Simbel fue Ramsés II. Y para que no lo olviden, pues Ramsés se hizo 4 estatuas en la puerta del templo Abu Simbel. Bueno, una estatua ya se cayó, ¿no? Ahí está. Hay 3 estatuas de faraones, esta estatua gigante de faraones sentados, se le conoce como los colosos. Y no solo están estos, no hay otros más. Bien, a ver, escritura. Pues además de la jeroglífica, tuvieron la escritura hierática, tuvieron una escritura demótica. El Estado utilizaba más la escritura hierática. Los comerciantes utilizaban la escritura demótica. Y para cuestiones sagradas, como un texto sagrado o para escribir algo en una tumba, pues se utilizaba la escritura jeroglífica, una escritura sagrada. ¿Ya? Muy bien. La escritura egipcia se puede leer, se puede traducir, porque hace 200 años, Champollion, un estudioso francés, logró descifrar, ¿ya?, la escritura egipcia. Así es. ¿Ya? Aquí en este dibujito vemos los caracteres jeroglíficos, que son dibujos. En cambio, la escritura demótica ya son marcas, son trazos, como hacemos nosotros. Bueno, un poquito todavía más complicado, ¿no? Pero esta es la tendencia. Y por acá está la piedra de la Roseta, una piedra que sirvió para que Champollion pueda descifrar la escritura jeroglífica. La piedra de la Roseta. A ver, ¿cuál es la diferencia de qué cosa? ¿De las escrituras? Pues estamos colocando ya los jeroglíficos son una escritura eh, pictográfica, es decir, utiliza dibujos. En cambio, la escritura demótica ya no hace los dibujos, hace trazos. ¿Sí? Es menos complicada la escritura demótica. La jeroglífica es más complicada, también es la más antigua. Y los jeroglíficos son utilizados solo para ciertas cosas referidas pues a la religión, lo sagrado. La hierática para cosas comunes que tengan que ver con el Estado. Y la demótica para cosas más comunes, ¿no? Las actividades que hace la gente, ¿no? Los comerciantes, por ejemplo, cuando hacen sus contratos, hacen sus registros. A ver, ellos tenían muchos dioses. Los egipcios de ahora creen en un solo dios, Alá. En cambio, los de antes, muchos dioses, inclusive animales. O creían o rendían culto a los muertos, el orfismo. Ellos estaban seguros que había una vida después de la muerte. Cuando enterraban a una persona, dejaban unos papiros o pergaminos que contenían unas oraciones. A esto se le conoce como el libro de los muertos. Eran oraciones que lo debía recitar el alma en su camino al inframundo, para que sea juzgado por el dios Osiris, el dios del inframundo. Ahí aparece Amon-Ra, el dios creador, Osiris, el dios del inframundo, Isis de la fertilidad, y así tenemos a una serie de dioses, que los voy a mencionar, pero en esta imagen. Esta es una imagen del juicio de los muertos, creencia de los egipcios. Acá está un alma en el inframundo acompañado por el dios Anubis. Lo reconoces por su cabeza de chacal. Hay una prueba que tiene que pasar el alma para que pueda vivir eternamente. Hay una balanza, hay una pluma de Mat que representa la justicia a un costado, y al costado está el corazón de esa alma, el corazón del cuerpo, ¿no? El corazón no debía pesar más que la pluma. Si era así, este monstruo que está allí esperando devorará el alma. Así que la muerte les llegó. El cuerpo primero, el alma ahora. Pero si tu corazón es tan liviano como la pluma,
porque tiene pocos pecados. Ellos creían que el corazón pesaba cuando está lleno de pecado. Y hasta ahora decimos, ¿no? Me pesa el corazón. Ah, ¿qué habrás hecho? Pues ya, aquí está el dios Tot, ya, que tiene la cabeza de un ave, que está registrando. Es el dios de los escribas, el dios de la sabiduría. Aquí está el alma, que ha pasado la prueba, siendo acompañado por Horus, el dios que tiene cabeza de halcón, que es hijo de Osiris. Y acá está Osiris, pues, en su trono, es el que preside este tribunal y va a decir, pues, si esta alma vive eternamente o no. La meta final de un alma no es ir a este tribunal, es superar la prueba del tribunal, la balanza, y vivir eternamente, ya, en el otro mundo, con un doble de tu cuerpo que se te va a entregar. La meta final, como fue pregunta de San Marcos, es, pues, vivir eternamente. Ok, muy bien. Y finalmente tenemos otras manifestaciones. A ver, rapidito, ellos contaban de 10 en 10, algo que ha quedado hasta nosotros. La geometría, muy necesaria para las construcciones. Así es, ¿no? La pirámide egipcia, por ejemplo, ya utiliza el teorema de Pitágoras. Ellos ya sabían de la relación entre los catetos y la hipotenusa. Hace 5.000 años. En medicina, ellos abrían los cuerpos para separar los órganos internos del resto del cuerpo para que no se pudra tan fácilmente el cadáver. Y al hacerlo, mostraron sus conocimientos de medicina, de anatomía. Ellos crearon el calendario que hasta ahora usamos, un calendario solar de 365 días. En escultura, pues, hicieron grandes obras de piedra. En orfebrería, destacan las joyas encontradas en la tumba de Tutankamón, como la máscara de Tutankamón. Listo, muchachos. Uy, ya terminé la parte teórica, muchachos, pero me falta algo. Me faltan las preguntas. Así que queda tarea, muchachos. La próxima semana, cuando empecemos, vamos a resolver las preguntas de Egipto. ¿Ya? Estas que están en el libro, ¿ya? Descárganselas, resuélvanlas. Ustedes pueden, muchachos, resuélvenlas. ¿Ya? Y la semana que viene les confirmo las respuestas, ¿ya? Al inicio de la clase. Bien, entonces sería todo de mi parte. Ya, nos vemos. Ya, resuelven ustedes, ¿ah? Yo digo esto clave acá, pues, no tiene mucho, ¿no? Mucha utilidad, ¿no? Ustedes háganlo en 7 días, la próxima lo hacemos juntos. Listo, muchachos, entonces sería todo de mi parte. Ya, nos vemos. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor. Chao, profesor. Chao, muchachos, chao.